Ritmos de aprendizaje a lo largo de la historia, creado por María Paz Ortiz Miculcar, Fernanda Ibarra y Javier Amera. Los ritmos de aprendizaje pueden definirse como la capacidad para obtener información de forma rápida o lenta. Es la velocidad en la que una persona va a aprender. El ritmo de aprendizaje puede variar dependiendo de la asignatura, la motivación o las circunstancias de cada estudiante, y para nada determina su nivel cognitivo. Las personas con un ritmo distinto de aprendizaje históricamente han sido uno de los colectivos que más ha sufrido discriminación en el sistema social, educacional y laboral. Veamos sus inicios. En la prehistoria, la finalidad de la educación era solo preservar las tradiciones y la especie. No existían maestros y la educación estaba ligada al 100% con la religión. Se limitaban solo a educar a los adolescentes, transmitiéndoles las tradiciones. Las enseñanzas formales y las metodologías de enseñanza comenzaron a aparecer en el Antiguo Oriente, en India, en China, en Persia y en Egipto, así como en Grecia antigua, comenzando la Edad Antigua, en el año 3000 a.C. al 477 después de Cristo, en el siglo V. Y con la aparición de las primeras civilizaciones y con la aparición de la escritura, comenzaron las primeras diferenciaciones sociales. Aquí las personas con dificultades cognitivas eran llamadas retrasadas mentales y eran excluidas y rechazadas, marginadas por toda su sociedad. Aquí aparece el castigo corporal y solo los aristocráticos tenían derecho al estudio, en donde los preparaban solamente para la milicia. En esta época es donde se establece el primer papel de maestro-alumno. En la Edad Media, un altísimo porcentaje de la población era analfabeta, porque la educación solamente se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Era una enseñanza solo memorística. Los alumnos repetían lo que debían aprender, hasta que lo memorizaban. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, y aún así aprendían de memoria todos los conceptos, y con eso era suficiente. Aquí las personas con dificultades de aprendizaje, dificultades cognitivas o sensoriales, eran consideradas personas con retraso mental, personas incurables. Se les consideraba poseídas del demonio, sometiéndolas a exorcismos. Se les creía como un castigo de Dios, por lo tanto eran perseguidos y matados, o llevados a asilos, donde permanecían por el resto de sus vidas. Es por esto que en la Edad Media es la religión la encargada de la educación. Nadie se preocupaba de las personas que no aprendían con metodologías memorísticas, simplemente eran segregados de la sociedad. Comenzando el siglo XVIII, empieza la Edad Moderna en los años 1492 al 1789. En un principio, a quien tenía una discapacidad psíquica o cognitiva se le consideraba una persona trastornada. Los mandaban a orfanatos o manicomios sin recibir ningún tipo de atención específica médica o escolar. Al pasar los años y en un momento de esta época, el humanismo se hace cargo de la educación y fueron los primeros en darle valor social a la educación, ya más centrada en el ser humano, más práctica y reflexiva, con la finalidad de formarlo en cuerpo y alma como individuo libre y como parte de la sociedad, siendo una enseñanza entre comillas más inclusiva y dejando de ser exclusiva para quienes tenían un alto poder adquisitivo. Aquí se empezó a considerar la educación infantil, considerando al niño con características psicológicas propias, siendo fundamental en esta etapa el rol de los padres y de los pedagogos, que debían respetar las etapas evolutivas y cognitivas del individuo, pero aún siendo muy ignorantes en el tema.
Aunque el sistema de enseñanza fue cambiando con el tiempo y con cada escuela, lo que varió muy poco fue el uso de la violencia en las escuelas a las personas que les costaba más la adquisición de conocimiento o eran más lentos, se les castigaba física y verbalmente, es decir, no existía el respeto hacia el estudiante. Comenzando la edad contemporánea en el siglo XX, iniciaron los principios de la educación y uno de los más importantes para nosotros es el principio de individualización, es decir, se empezó a postular que cada persona es un ser distinto con características diferentes y por lo tanto con formas de aprender distintas. Empiezan a crearse instituciones dedicadas a la atención y enseñanza de personas ciegas, sordomudas y con retraso mental, como respuesta al problema que suponía su escolarización en los centros públicos. De hecho, en 1852, en la ciudad de Santiago, se creó la primera escuela especial para niñas y niños sordos de Latinoamérica, hecho con el que se inicia la educación especial en el país. Y la primera escuela especial para niños con ritmos distintos se crea con la reforma educacional del año 1928, y cambiando aún más la perspectiva educativa. En 1978 se creó el informe Warnock. Aquí aumenta el conocimiento que la persona tiene del mundo en que vive, tanto como sus posibilidades y responsabilidades. Proporciona toda la independencia y autosuficiencia que sea capaz con el fin de que encuentre un trabajo y esté a disposición de controlar y dirigir su propia vida. También, en 1994 se promulgó la Declaración de Salamanca y se empezó a implementar una inclusión, siendo más conscientes y flexibles con las diversas necesidades de las personas. Después, gracias al Tratado de Dakar en el año 2000, el gobierno comienza a invertir para una mayor e efectiva inclusión educativa. En este mismo año también se publica la Ley de Integración, la cual fue directamente creada por y para los niños y niñas con dificultades en el aprendizaje. Esta ley es conocida como PIE, Proyecto Integración Educacional. En el año 2010 se publica además el Decreto 170-80, que se basa en subvención en escuelas privadas, con el objetivo de mejorar la educación integral para niños y niñas. Se ve el real rol del psicopedagogo, el cual se va considerando con el tiempo, ya que son los que buscan una o variadas estrategias para facilitar el aprendizaje del sujeto, y que éste vaya interesándose también por su propio aprendizaje. Y por último, la Ley de Inclusión promulgada en el año 2015, la cual habla de inclusión educativa y también laboral, donde los colegios deben tener plataforma y deben estar adaptados para personas con discapacidad. Y a modo de conclusión, nos podemos dar cuenta de los grandes cambios que ha sufrido la educación a lo largo de la historia, partiendo de la base de que las personas con alguna dificultad de aprendizaje eran segregadas y excluidas totalmente de la sociedad, y eran abandonados en orfanatos o hospitales psiquiátricos, en donde iban a parar todas las personas con algún tipo de discapacidad, entre discapacidades motoras y cognitivas. A medida de que el tiempo fue pasando, se fue entendiendo de mejor manera las diferentes capacidades, habilidades y ritmos de aprendizaje, entregando más herramientas a las personas que la sociedad les decía que eran diferentes. Hoy en día, y mirando todo nuestro pasado en educación, nos podemos dar cuenta que sí hubieron cambios metodológicos con el fin de mejorar la calidad del aprendizaje. Pero este objetivo no se logra solamente modificando los contenidos de los programas escolares o creando materiales educativos novedosos, sino principalmente mediante la aplicación de un enfoque metodológico renovado, destinado a desarrollar los procesos cognitivos superiores involucrados en el logro de aprendizajes significativos. Aunque ya entendemos que cada ser humano es distinto y tiene distintas formas de aprender y distintos ritmos, aún nos queda mucho camino por recorrer para lograr una educación de calidad.